En este podcast me he puesto en Ciudad Universitaria con un cartel y me he sentado con 3 estudiantes para hacerles preguntas acerca de la tristeza. Primero de todo, muchas gracias por participar. Gracias por tener este proyecto, la verdad me parece muy chulo. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Pues bueno, yo me llamo Cas, tengo 20 años, estoy estudiando periodismo, estoy en tercero de carrera y pues en mi rato libre me mueve un montón el tema de los podcasts, estoy estudiando temas de radicalización y de redes sociales, estoy muy metida en ese rollo y sobre todo me mola un montón la música. O sea, si no me dedico a la propaganda y a la radicalización, me dedicaría seguramente al periodismo cultural. Vale. Las preguntas ahora de esta sección son un poco de introducción al tema de la tristeza. Ok. Vale. ¿Cómo definirías tú o qué sensación tienes tú cuando sientes tristeza, por así decirlo? O sea, Pues yo creo que la tristeza es una sensación muy física, además de todo. Yo creo que tiene el tema pues como casi psicosomático de tú lo sientes, o sea, cuando estás triste es una cosa que te engloba, que te apaga, te notas que se te baja la postura, notas que pues igual un poquito de ansiedad, de presión en el estómago y sobre todo me parece una sensación que dura mucho más que otras sensaciones, que está una emoción que dura más tiempo, que persiste. ¿y por qué? Yo creo que es porque nos incita a la reflexión. Es una sensación, un sentimiento que se insiste sobre sí mismo. Que cuando estás triste, sientes eso, que estoy triste. ¿Y por qué estoy triste? ¿Y qué me ha hecho estar triste? Estás todo el rato reviviendo sentimientos. Yo creo que casi nunca estamos tristes porque sí. Igual que podemos estar tranquilos porque sí o contentos porque sí. Hay muchas veces que estamos tristes y estamos tristes por ABC. O sea, que no es como la emoción más natural, por así decirlo. Yo creo que es tan natural como cualquier otra emoción. Simplemente no es espontánea. O si lo es menos espontánea que otras. Por lo menos me refería a más natural, que no es el estado natural, por así decirlo. Ah, no, yo creo que no. No, para nada. O sea, es verdad que sí, o sea, yo creo que también estoy de acuerdo que ocurre a raíz de Claro. algo en general, ¿no? A lo mejor es un poco personal la pregunta, pero ¿hay algún evento que recuerdes que te haya causado mucha tristeza y qué sentías en esos momentos? Y si quieres comentarlo para dar un poco más de contexto, no hace falta, ¿eh? No pasa nada, no te preocupes. Pues por ejemplo, hace un par de meses falleció mi perra. La atropellaron. En la carretera yo vivo justo en una cosa que da a la calle. Y salió y tal, y recuerdo ahí verla en la cuneta, era chiquitita. Y es una sensación súper sobrecogedora, porque incluso ahora, pensando en ello, o sea, se te pasa por encima, no sé cómo explicarlo. Y en el fondo es eso, es una sensación que en mi caso, en este caso justo, se juntó con el shock. Porque no sé muy bien cómo procesar esto, pero lo estoy viviendo y estoy tremendamente triste y llevarla en un cojincito, la llevamos dentro del coche hasta el veterinario y estaba ahí medio viva, medio no. Entonces, es la sensación esa, en el momento era vale, tengo que actuar, luego ya me pondré triste y una vez que falleció dentro del quirófano ya se te cae encima, se te sienta encima la sensación y es eso, es la presión en el estómago, las lágrimas, se te entrecorta la respiración, es muy duro. ¿Se te juntó con alguna otra emoción, aparte de la tristeza? Y con ansiedad en este caso, yo también soy una persona muy ansiosa, pero sí, sobre todo pues, y también pues un poquito de rabia e impotencia, sobre todo, yo diría. O sea, preguntaba porque el capítulo anterior fue de la ira. Pues, Ah, claro, y si sentiste ira en aquel entonces. claro. Yo no soy una persona que tiende hacia la ira, pero entiendo que otras personas en mi situación la hubiesen sentido. ¿Y cómo manejaste aquel momento? ¿Cómo manejas tú la tristeza cuando aparece en tu vida? Pues yo justo no soy una persona muy adecuada para ello porque se me da muy mal reconocer las emociones. Lo llevo regular, no feliz, es algo que estoy trabajando constantemente. Y sobre todo es eso, es intentar de verdad sentirla. A mí me pasa, yo creo que hay mucha gente que nos pasa, que es el bloqueo. De siento algo, no. Lo paro, emociono, analizo, tal, y luego ya me dejo sentir un 10% de lo que debería estar sintiendo. Es algo muy duro y es muy serio y es muy poco sano para los oyentes. Entonces, en el fondo también es el acto consciente de dejarte estar triste, que yo creo que muchos no nos dejamos.
Hemos dicho que la emoción es una raíz, o sea, es una emoción que sentimos generalmente a raíz de algo. Y creo yo personalmente, eso ya me dirás tú qué opinas cuando te haga la pregunta, pero yo creo que sí que se puede aprender de esa emoción. ¿Ha habido algún aprendizaje importante que te hayas llevado de la tristeza? Yo creo que muchas veces la tristeza, como parte del duelo, es algo que está aquí para enseñarnos a aceptar las cosas un poquito como vienen. Suena un poquito muy tántrico aquello, pero en el fondo la tristeza yo creo que tiene el mismo rol que otras emociones, es formar parte de la experiencia humana. En el fondo muchas veces no viviríamos, lo que se dice siempre, que es súper cliché, que sin estar triste no sabrías cuándo estás contento y tal. No sé si estoy de acuerdo del todo, pero sí que entiendo a lo que se refiere la gente que defiende esa postura. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque así de primeras yo sí que estoy de acuerdo, por ejemplo. Claro, a ver, es muy complejo. Yo solo de este tema estaría media hora hablando. Hay sensaciones que sin tú haberlas vivido conoces la contraria. No te tiene que haber dejado tu novio para que sepas lo que es estar enamorado. No tienes que... Eso, no se te tiene que fallecer alguien delante de ti para saber lo que es apreciar a alguien. No somos seres tan extremos y muchas veces nuestro estado neutro no es la alegría, ni la tristeza, ni la ira, ni el miedo, sino es la neutralidad hasta cierto punto. Entonces, partiendo de esa neutralidad, cualquier otra cosa es su contrario, por así decirlo. Entonces, si no me hace falta estar triste para estar contenta, me hace falta saber lo que es estar tranquila. Porque es con lo que contrastamos de verdad, no contrastamos el amor con el odio, contrastamos el amor con la indiferencia. Cualquier otra emoción con la diferencia. Básicamente, sí, por así decirlo. Muy interesante. Esto creo que lo has mencionado brevemente, pero ¿para ti te es fácil sentir la tristeza o tiendes a guardarla y a reservarla en los ideas? Yo tengo un saquito en el que meto todo y luego lo cierro y ya lo analizaré de 2 a 3 semanas. Se me da muy mal y es algo que estoy aprendiendo a gestionar y es muy difícil. No se habla de lo difícil que es aprender a convivir con las cosas negativas. Porque es muy fácil decir, ay, qué contento estoy, qué bien me lo paso, pero cuando estás triste también te toca estar triste. Y, joder, es difícil aprender a llevarlo, yo creo. Antes has mencionado que para la gente que lo está escuchando, ¿qué recomiendas que no lo hagan? Sí. Si puedes extenderte un poco más en ello, ¿por qué crees que es tan malo guardarse las emociones? A ver, yo, por ejemplo, he desarrollado hasta enfermedades autoinmunes a base de guardar emociones. Yo, por ejemplo, tengo vitíligo, no se me ve porque soy bastante pálida, pero es una enfermedad que, aparte de ser genética, tiene un factor genético muy grande, pero se detona. Son enfermedades detonables. Entonces, yo a base de guardarme la ansiedad, guardarme el estrés, guardarme pues un montón de sensaciones desagradables, incluso las muy agradables, porque en el fondo esto es un ciclo. Esto es, me guardo una cosa, me guardo la otra, aprendo a ser el sentido erróneo del estoicismo, que lo que la gente se piensa que es ser estoico, que es tragarse todo, y llegas a este punto en el que ya no sabes expresar nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces tu cuerpo lo expresa por ti. Si tú no sabes sacarlo, lo sacarás por las buenas o por las malas. Entonces yo, por ejemplo, he acabado pues eso, con despigmentaciones en la piel, con manchas, que a mí me encantan, me parecen súper chulas, pero ocurren por eso, porque no he sabido gestionarlo a tiempo. Y yo creo que hay muchos más de ese estilo, muchas más enfermedades. O sea, tu cuerpo te grita. Si no le escuchas, te grita. Entonces yo creo que lo más sano al final es aprender a sacarlo todo afuera. Has mencionado el estoicismo Sí. y la concepción errónea que tenemos de ello, si puedes Sí. explicarlo tú. Pues, a ver, corrígeme, porque seguro que sabrás más de esto que yo. Pero hay dentro de, eso, como yo estudio pues la radicalización y tal ahora mismo, dentro de sectores pues como la manosfera y todas estas cosas, de personas que se piensan que el estoicismo es pues la versión como un poco mitológica, que es viene todo, yo me callo y soy un soldado y soy un luchador y entonces me aguanto todo y pásame por encima que no me... Vamos a ver. No. El estoicismo muchas veces, hasta donde yo tengo entendido, también es aprender que el mundo es un organismo vivo y tú tienes una parte dentro de él. ¿Es aceptar lo que te llega? Sí. Pero no es una impasibilidad absoluta, porque la impasibilidad no es una muestra de fuerza, es una muestra de cobardía. Es el no querer enfrentarte a las cosas, tú te tienes que poder enfrentar a ellas.
creo. Mencionan mucho la naturalidad de las cosas, Sí, realmente. O sea, mencionan lo que es natural, lo que no es natural. claro. Y yo creo que dentro del estoicismo, bueno, habría que preguntarles, eso no se puede, Habría que bajar en el tiempo. pero yo creo que las emociones lo considero perfectamente natural y creo que Claro. también es algo que, ya como es natural, ya sí que creo que consideran que a lo mejor no, o sea, yo creo que también los estoicos se centraban también mucho en cómo se expresa Claro, las cosas que son también. naturales. Porque hace poco, bueno, me leí un libro sobre la ira Sí, y como que el libro se centraba en consejos muy, muy prácticos, estoicos, de cómo no expresar la ira, pero sí sentirla. En todo momento sí que decía que había que aceptarla, como estás diciendo tú, claro. pero no, sobre todo de dañando a terceros, etcétera, y la tristeza puede ocurrir exactamente lo mismo. Claro, absolutamente. Bueno, esta respuesta yo creo que va a ser súper obvia, pero ¿tú crees que la tristeza tiene un propósito dentro de ella? Yo creo que tiene tanto propósito como cualquier otra emoción. No me parece eso, que sea, por ejemplo, como en Inside Out, la tristeza. ¡Fua! No, a ver, tiene el mismo propósito que cualquier otra. Simplemente le damos más peso porque es la que menos escuchamos. Entonces sí que nos gusta explorarla más porque es la que menos nos permitimos explorar. Esta creo que es una pregunta muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre estar triste y estar deprimido? ¡Ostras! Es muy grande la diferencia. O sea, en el fondo... sí que se parece. Sí, se parecen, pero porque una engloba a la otra. No toda persona que está triste está deprimida, pero muchas personas que están deprimidas, sobre todo, sienten tristeza. En el fondo, la depresión como trastorno, como enfermedad, engloba mucho más, engloba pues mucha más ira, mucha más, pues esa impasibilidad, esa sensación como de vacío. Tú muchas veces cuando estás deprimida, por experiencia te lo cuento, no estás triste, sino que todo, no sé si puedo decir tacos, Sí, todo te la pela. O sea, no es que no quieras salir de tu cama ni ducharte porque estés súper triste, es porque no te sale de los cojones, es porque te da igual, porque sabes, no sabes, sientes, porque no es verdad. Sientes que en el fondo, pues ¿qué más da? Pues salgo de la cama, pues sí, si no, pues también. Y tal, una persona que está triste pues, como hemos dicho, por algo. Una persona que está deprimida rara vez está deprimida por algo concreto. Mejor dicho, suele ser un imbalance químico del cuerpo. Hay casos y casos. la verdad. No, totalmente. O sea, sí que hay pues depresiones que se detonan y se tratan y tal, pero hay muchas otras personas que no están deprimidos por algo, sino es un rasgo de la personalidad. Y es una mierda, y es una putada, y cuesta un montón, y lleva un montón de trabajo con profesionales y en trabajo introspectivo llevarlo, pero también me parece poco realista pedirle a una persona que está deprimida porque sí, entiéndeme, que no es porque sí, pero una persona que está deprimida por algo, por ejemplo, genético, incluso, decirle, ay, pero si no te ha pasado nada. Hombre, no tiene por qué haberte pasado algo para tener una enfermedad mental. La verdad que yo estoy un poco en desacuerdo, pero Me parece muy bien, es muy sano eso. sí, o sea, bueno, es una pregunta más que te quería hacer en el sentido de Pues- si tú crees que la depresión, que es lo que por lo menos así a priori, no lo he pensado mucho, Total, pero sí que creo que como que es una prolongación de la tristeza en el sentido de que esa indiferencia que te genera no puede ser a causa, y aquí la pregunta, de que tú sientes tristeza, bueno, no tiene por qué ser a raíz de un evento, pero ya sea sí. bueno, unas consecuencias, sientes tristeza y como que sientes tristeza durante tanto tiempo prolongado y normalizas tanto la tristeza que la tristeza se vuelve tu emoción por Y por default. sí, por default. Pues puede ser. O sea, sí Es que... lo que opino así, o sea, la verdad que no lo he pensado mucho, ¿eh? Claro. A ver, entiendo tu punto de vista y la verdad es que no tengo mucho que discutirte al respecto porque Sí, puede ser. sí que es verdad, o sea, que es algo que seguramente no solo ocurra, sino que sea frecuente. Sí. Pero no me parece que sea lo único. O sea, en el fondo tampoco podemos encerrarnos aquí y decir que por tener un micrófono conocemos las verdades del universo. Y yo creo que en el fondo es un análisis de casos y cada persona es un mundo. Y en cada mundo pues hay situaciones y cosas. Yo creo que hay mucha gente que por una sensación de tristeza, de culpa incluso,
entras en esos bucles depresivos, absolutamente. Ahora bien, ¿serán todos los casos? No lo sé. Ya. No lo creo, la verdad, a ver qué lo dices. Pero bueno, sí que creo que puede ser una de ellas. Absolutamente de acuerdo. También estoy bastante de acuerdo en lo que has dicho de que está relacionado. O sea, una conlleva a la otra. Sí, totalmente. ¿Tienes algún... Bueno, esto es una pregunta un poco rara, pero ¿tienes algún ritual o alguna cosa que intentas hacer para como sanar esa tristeza? Luego que intentes hacer a menos. Ay, cómo me gustan a mí los rituales. El problema de los rituales es que yo personalmente me hago muy dependiente de ellos. Yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, entonces esas compulsiones, esos rituales, esas cosas que se hacen al final, en mi caso, no en el de todo el mundo, yo tengo una cosa particular, esos rituales lo que hacen es generar más tristeza, generar más ansiedad. Porque yo, por ejemplo, como se verá en la cámara, llevo toda la entrevista tocándome el anillo. Es una cosa de nervios. Y tú empiezas diciendo, cuando estoy nerviosa me toco el anillo, pero es que luego te tocas el anillo y te pones nerviosa. Entonces muchas veces generamos estas conexiones de yo cuando estoy triste escucho a mi cantante favorito, ¿vale? Pero es que la tercera vez que escuchas a tu cantante favorito cuando estás triste, ya lo relacionas. Entonces muchas veces, en mi caso personal, esto no aplica a todo el mundo, yo intento evitar hacer cosas concretas por miedo a relacionarlas y que pasen de ser un mecanismo de defensa a ser un detonador. Muy interesante, la verdad. No lo había pensado así. De hecho, lo preguntaba más como mecanismo de defensa. O sea, le estaba preguntando si tenías algún mecanismo de defensa, pero has dicho que puede convertirse en algo... En mi caso, no es una cosa normal. O sea, yo entiendo que mucha gente, pues por ejemplo eso, me pongo a dar volteretas laterales, pues hay gente a la que le viene súper bien porque generas dopamina, generas pues hormonas de la felicidad o como se llamen, y se te pasa. Yo muchas veces eso, todo el trabajo que estoy haciendo es para aprender a sentarme y sentirlo. Porque como empiezo a evitarlo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a meterlo en el saquito en vez de procesarlo. ¿Pero no crees que hay alguna práctica que se pueda hacer? O sea, y Absolutamente. siempre vaya a ayudar por lo general y que no pueda llegar a ser algo... No lo sé. O sea, yo imagino que, por ejemplo, cuando sientes tristeza, es obvio, ¿no? Pero pasar tiempo más con tus amigos, Claro. tu familia, o sea, ese tipo de cosas no creo que puedan convertirse en un... No lo sé, no lo sé. Puede ser. Yo en el fondo también es que cuando pienso en la tristeza pienso en algo mucho más puntual. O sea, lo dicho, todo esto es mi caso particular, a mí las emociones cuando logro identificarlas son mucho más breves. Entonces, si cuando estoy triste me da tiempo a organizar una quedada con mis amigos, arreglarme, vestirme, salir, para cuando he salido ya no estoy triste. Entonces, pero también, lo dicho, es que es mi caso personal, yo estoy segura de que hay mucha gente, por ejemplo, amigos míos, que cuando están tristes lo que necesitan es, venga tío, vamos a tomarnos un café y hablamos y a la que hablas se te pasa. Absolutamente, me parece que yo no soy ejemplo de nada, francamente. Pero no, claro. ¿Y por qué esa brevedad, tú crees? Yo creo que es porque para cuando me doy cuenta de que lo tengo ya es tan grande que solo le queda bajar. O sea, muchas personas se notan, imagino, cuando va empezando. De, joder, me estoy empezando a sentir mal, Yo no, yo es cuando me está gritando en el... Oye, Ya. tío, gestiona. Entonces, cuando ya has llegado a ese punto álgido, yo ahí es cuando me doy cuenta y de ahí pues va para abajo. Entonces, a mí se me hace más breve cuando en el fondo me durará lo mismo que a todo el mundo. Como una última pregunta, ¿cómo te sientes después de haber parado un periodo? Espera. Como la última pregunta, ¿cómo te sientes después de haber pasado un periodo de tristeza? Pues yo creo que vuelvo a ese estado natural de... No es indiferencia, pero ese como tranquilidad. Pasa mucho, por ejemplo, que cuando acabas de estar llorando, que lloras todo lo que te da para llorar después, te quedas un poquito como embotado. En el fondo yo creo que eso es una reacción natural del cuerpo para no sobrepasarte. Y a mí me pasa mucho, de una vez que estoy triste, tardo un ratito en como volver a encauzar y volver a poder sentir otra cosa, aunque vuelva a ser tristeza. Pero hay un lapsus de, vale tía, estás súper mal, pero tienes que poner una lavadora. Así que pon la lavadora y luego ya. O sea, es un poquito como ese lapsus.
Puede ser, bueno, esto ya es una pregunta Bonus. que Me parece muy bien. No, pues, o sea, más por curiosidad. Esa neutralidad a la que alcanzas puede ser la paz interior más. Eso no lo sé, pregunto por curiosidad ya. Yo creo que no. ¿No? No. Estoy soltando aquí una del lore personal, soy budista. Entonces, dentro de las enseñanzas, una cosa es la paz interior no viene, o sea, puede venir dentro de la tempestad, pero no llega por sí sola. O sea, tú es una cosa que tienes que buscar, que tienes que hacer esfuerzo activo y tienes que aprender, porque la paz interior está en la tristeza, y en la alegría, y en la ira, y en todo lo demás. O sea, es un estado constante y eterno, y es un estado muy feliz. Incluso dentro de la tristeza hay felicidad. Y yo creo que la paz interior es encontrar ese punto medio constante. Porque si no, tú tienes paz interior 20 minutos y luego te llega otra cosa y se te va la paz interior. Eso no es muy paz interior, ¿sabes? Verdad. Muy interesante. Claro. Muchas gracias. ¿A ti? Encantada. Primero de todo, muchas gracias por participar. A ti. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Pues nada, yo soy Natalia, he estudiado tercero de periodismo y bueno, así como aficiones, me encanta el deporte. No lo practico, me gustaría, pero me encanta el deporte, sobre todo el fútbol. Bueno, lo típico, salir con mis amigos, eso básicamente. Vale. Las preguntas de esta segunda sección, porque es la segunda invitada, son un poco más de la tristeza, pero relacionada con la sociedad. Ay, vale. Vale. La primera pregunta es que si tú consideras que la sociedad trata la tristeza o la emoción de la tristeza como un tabú, o sea, si trata de suprimirla o trata de que la sociedad la acepta más, por así decirlo. Pues yo creo que la tristeza, pues yo creo que la trata, yo no creo que sea un tema tabú. Porque además, bueno, yo que estudio periodismo, como ya te he dicho, veo mucho en los informativos, todos son noticias tristes, todo es malo y sí que es verdad que cuentan noticias buenas, pero realmente si tú lo analizas, muy poquitas noticias son así alegres, por ejemplo. Luego yo, indagando por las redes sociales, ayer me encontré un vídeo de que la medicina española ha conseguido un hito por un trasplante facial o no sé qué. No sé explicarlo muy bien. Y realmente esa noticia que es buena, ¿no? Que estamos avanzando, yo no la he visto en ningún medio de comunicación. Entonces, yo no, o sea, creo que no se considera como un tema tabú y creo que a día de hoy se habla mucho más de cosas tristes que de cosas más felices. Yo creo. ¿Y por qué crees que es eso? Yo creo que llama mucho más la atención. Sí que hay otros temas tabús, por ejemplo, es un tema más, pero el suicidio, por ejemplo, que es muy triste, sí es un tema muy tabú, pero en general es que todo a día de hoy es malo y ser feliz en las redes sociales, la gente te ve feliz y ya te critica. Es que yo creo que la tristeza está súper, en plan, rodea mucho nuestro entorno actual, yo creo. ¿Por qué? No lo sé, yo creo que, pues no lo sé, la verdad. Es que hay gente muy mala también, que no le gusta ver felices a los demás, gente muy envidiosa, que, por ejemplo, cuando su amigo hace un logro que a todos nos gustaría conseguir, pero tu amigo lo ha hecho, no sé, jope, pues dale la enhorabuena, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas en este entorno como la envidia que acompañan mucho a la tristeza y facilita que se expanda por nuestro entorno actual, yo creo. Muy bien, muy interesante. Esta pregunta está relacionada un poco. ¿Tú crees que las redes sociales muestran una imagen irreal para no, bueno, tratando de no mostrar la tristeza lo máximo posible? Pues sí, totalmente se contradice con lo que acabo de decir, pero realmente sí, o sea, muchas redes sociales solo son cosas alegres, cosas bonitas, gente guapa y no, la verdad que sí que es verdad que las redes sociales como que la tristeza ocupa un poco menos, pero luego en la vida actual y en los medios de comunicación así más amplios, sí que yo creo que ocupa más, pero sí, esta respuesta acaba de contradecir todo lo que he dicho. Pero sí que es verdad que las redes sí que ocultan esa tristeza. ¿Y por qué crees que se hace eso? Es decir, se supone que la sociedad la tristeza como algo, o sea, está más normalizado porque... Ya, no lo sé, igual es que
La finalidad de mucha gente, otra vez no, pero igual mucha finalidad de las redes sociales es aparentar una falsa realidad, pero no como felicidad, sino como lujo, tener un montón de amigos que luego realmente no son amigos. Entonces, yo creo que es más como aparentar otras cosas que no la plena felicidad, ¿sabes? Porque, por ejemplo, bueno, la polémica esta que hubo con una influencer que dijo que era un verano raro porque solo había viajado a Andorra y a París. Jope, pues eso, qué feliz, ¿no? Viajar a París y a Andorra y sin embargo para ella es triste. Entonces yo creo que son dos conceptos muy subjetivos, pero que sí que con la pregunta que me acabas de hacer, quizás la tristeza se ve más en el entorno real y en los medios de comunicación grandes, y en las redes sociales sí que se trata de mostrar un poco más esa felicidad. ¿Cómo crees que la cultura de la productividad afecta a nuestra capacidad de procesar la tristeza? La cultura de la productividad, en plan, Como que últimamente, en los últimos años, como que tienes que estar todo el rato haciendo cosas, ser súper ay, ¿verdad? productivo. Ya, sí que es cierto. Mira, a mí mi madre me dijo una frase que no sé quién la dijo, no me acuerdo quién le dijo esa frase, no sé si era un famoso o su tío, no me acuerdo, pero dijo, si quieres que alguien haga algo, dáselo al que más cosas tiene que hacer. Porque la persona que más cosas tiene que hacer, de normativa, tiene un horario mucho más regulado y unos tiempos más marcados, entonces probablemente va a buscar un hueco para hacer esa cosa. Y sin embargo, una persona que está más acostumbrada a hacer menos cosas o tener su tiempo más libre, es muy probable que vaya dejando el tiempo pasar y esa cosa la alargue y la alargue y la alargue. Entonces, yo creo que la sociedad actual está muy realizada en el sentido de que todo el mundo tiene cosas que hacer. O sea, yo tengo mis amigos, mi familia, todos salen de la universidad. El que no se va a trabajar, se va a estudiar a la biblioteca porque es que luego tiene un deporte de alto rendimiento. El que no tiene que hacer... O sea, estamos en una sociedad que estamos como sobrecargados de formación, de deporte, de trabajo, de estudio, de prácticas y de todo, que debería darte felicidad, pero realmente a veces te la quita, ¿no? Porque realmente tener tiempo libre y aburrirte y todo, también es felicidad, descansar. Entonces, la cultura de la productividad actual en el siglo XXI yo creo que es buena porque facilita tu formación como persona, pero yo creo que actualmente como que se ha sobrepasado y nos estamos excediendo demasiado. O sea, yo ahora mismo estoy viviendo una etapa en la que mis amigas y yo no podemos vernos porque es que tenemos las 24 horas del día ocupadas. ¿Y crees que eso es una forma de mascarar la tristeza cuando estamos tristes? O Jo, sea, está todo el rato haciendo cosas. ¿verdad? Pues sí, hasta que explotas, ¿no? O sea, es como que no te puedes permitir estar triste porque es que hoy tienes que estudiar para hacer un trabajo o es que hoy trabajas de cara al público y no se puede mostrar tu tristeza hasta que explotas. Entonces yo creo que sí, poco a poco la vas enmascarando hasta que ya no puedes enmascararla más, porque al fin y al cabo la tristeza es una emoción que cuando sale, sale y bueno, yo soy partidaria de mostrar la tristeza y de que si tienes que llorar, lloras. ¿Consideras que es importante que haya espacios seguros en los que puedas mostrar la tristeza en pública? O sea, no tanto sentirla tú y Sí, totalmente. Es que yo soy partidaria de mostrar las emociones. O sea, si a ti te apetece, pues no sé, cuando a veces estás en un sitio y tú ves a una típica persona que está llamando ahí la atención, pues sí, déjala, yo que sé, está gritando porque está feliz y le apetece bailar. O por ejemplo, a mí me ha pasado en discotecas, pues que ves a una chica súper feliz y que baila así un poco exagerado y que la gente la mira, pues que baile. Y si quiere bailar exagerado, que baile exagerado. Y si quiere llorar en público, porque es que le ha salido a llorar en público, pues que llore. El otro día estaba yo en mi trabajo y me puse a llorar porque me salió llorar. Fue porque me salió y yo realmente no quería llorar porque me faltaba como un poquito para acabar. Y le dije a mi jefa, y de verdad que no quería llorar porque digo, aguanto un poquito más y ya lloro cuando se acaba el trabajo. Y me dijo, no, es que tú tienes que, si te apetece llorar, ¿para qué te vas a aguantar una lágrima? Así que yo soy partidaria de que si te apetece llorar en público, que llores, y si te critican por llorar, pues que te critiquen por llorar. Pero tú no te puedes guardar una emoción, porque es que guardar una emoción es que es malo para la salud. Así que la gente llore y baile y haga lo que sienta. ¿Y tú crees que es importante tener esos círculos sociales más chiquititos, como por ejemplo, pues poder mostrar esa tristeza delante de la familia, delante de los amigos cercanos y tal? Sí,
súper importante porque yo sí que es verdad que soy una persona muy extrovertida, entonces a mí por lo general no me importa ni llamar la atención ni llorar en público, pero entiendo que haya gente que sí le cuesta. Entonces sí que creo que es muy importante tener núcleos de más confianza donde una persona se pueda sentir más a gusto para que pueda llorar y desfogarse y todo, así que sí lo considero súper necesario porque no todas las personas somos iguales. Entonces esas personas que se sienten más a gusto aguantándose el llanto en público y llorando con su madre, por ejemplo, genial me parece. Muy bien. ¿Crees que la tristeza se percibe distinto dependiendo de la cultura, del país, de la edad que tenga? Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí un tema que me da mucha tristeza y sobre todo mucho miedo es la muerte. O sea, no puedo con ese tema, es que me da, no puedo hablar de ese tema. Y mi madre es que, o sea, es que mete la muerte cada 2 minutos de su vida. Imagínate, le digo, mamá, ¿qué hay de comer mañana? Hija, yo qué sé qué hay de comer mañana, si igual estoy muerta. Y yo, de verdad, es que yo no puedo hablar de la muerte porque a mí me genera suma tristeza. O por ejemplo, imagínate mi perrita, bueno, ya es mayor, ya pues le queda poco seguramente a mi perrita. Y yo no puedo pensar, o sea, hay momentos que pienso que mi perrita se va y me pongo súper triste. Y mi padre lo tiene tan normalizado, tan asumido, que es ley de vida. Entonces yo creo que la tristeza y sobre todo cómo la interiorices y cómo la entiendas depende tanto de la cultura como de la edad y también como de tus experiencias propias. Porque igual si mi madre hubiera tenido otra trayectoria en su vida, igual la muerte le daría más respeto y sin embargo la trata con mucha naturalidad. ¿Crees tú que el arte, la música, la literatura ayudan mucho a entender el sentimiento de la tristeza? Sí, ¿por qué? Me lo voy a pensar. O sea, tiene que ayudar 100%. Porque además, cuando tú estás triste, igual no sabes por qué, o sí sabes por qué, pero no sabes cómo explicárselo a la gente. Sin embargo, en la literatura y en la música, siempre encuentras como esa frase, ese refrán o ese eslogan que te ayuda a explicarlo. Así que sí, yo creo que es un instrumento fundamental para todas las emociones, para la tristeza y también para la alegría. Porque es eso, no sabes cómo explicarlo. Igual es que en un libro encuentras una frase como la que te he dicho yo antes, que te ayuda a saber por qué estás triste o a expresarlo sobre todo. ¿Cómo crees que afecta la presión social a la forma en la que cada persona maneja la tristeza? Yo creo que afecta mucho. O sea, es que yo creo que la presión social afecta en muchas cosas, o sea, en tu comportamiento, en cómo actúes, en cómo demuestras tu personalidad. Yo creo que la presión social es que te afecta en todo, en cómo manejas la tristeza, la alegría y todo. Es que la presión social es un instrumento fundamental que marca tu personalidad. Entonces yo creo que según las vivencias que tú hayas tenido, por ejemplo, si una persona ha sufrido, yo qué sé, capítulos un poco tristes en su vida, igual tiene mayor tolerancia a la tristeza o incluso tiene menos. Y esas vivencias, en plan, dadas por la presión social, puede generar que la personalidad de esa persona sea o expresar la tristeza o rebelarse contra ella o guardársela. Entonces yo creo que es que la presión social es importante en todo lo que hacemos. O sea, más específicamente, ¿cómo crees? O sea, cuando te meten a ti presión social, en general, de distintos círculos, ya sea, da igual quién sea. ¿Cómo crees que te afecta eso justo enfocado a la tristeza? O sea, ¿crees que ¿Cómo te afecta? Es que, es que yo creo que te afecta mucho porque no es que no sabría explicarlo. O sea, cómo la presión social te afecta a la tristeza. Yo creo que te afecta en eso, en la manera de mostrarlo, en la manera de actuar ante la tristeza. y depende de persona a persona? Sí, yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí, ¿no? Porque hay gente que le sale llorar en el momento, hay gente que le sale llorar en su habitación, hay gente que no le sale llorar, pero luego por dentro está súper triste, hay gente que igual no tiene los sentimientos tan... Me refiero, yo conozco a gente que es muy suya y no le hace falta llorar para que él realmente se sienta triste. Así que sí, es que la presión social es muy curiosa. ¿Crees que en las distintas dinámicas sociales entre hombre y mujer se maneja de manera distinta la tristeza?
Pues yo creo que sí. O sea, no debería ser así porque yo pienso que no es tanto más entre hombres y mujeres, sino de unas personalidades y otras, de que unas personalidades pues llevan la tristeza mucho más naturalizada y llorar es normal y cuando termines de llorar pues también es normal. Y hay otras personalidades que prefieren no mostrar tanto su tristeza al público. Pero sí que creo que hay cierta tendencia, ¿no? Lo típico de que los hombres como que muestran menos sus sentimientos y sobre todo la tristeza. O sea, seguramente que por estadística yo he visto llorar a más amigas que amigos. Y, por ejemplo, yo he visto llorar a mi madre y a mi padre no. Entonces sí, que yo creo que hay cierta dinámica, no sé por qué, igual es por la presión social, que diferencia el comportamiento de las mujeres y de los hombres de cara a la tristeza, sobre todo por eso, porque yo creo que por norma general los hombres la muestran menos al público, yo creo. ¿Por qué crees que es eso? Ya, yo qué sé. Igual, no lo sé. Es que no lo sé. Porque yo no creo que sea no porque son machitos y no quieren llorar. Pues yo creo que no. No sé por qué, pero eso que es lo típico que se dice, pues yo creo que no. Porque aunque haya visto a amigas mías llorar, yo me junto de hombres que son súper nobles y que tienen mucha personalidad y yo he visto a mis amigos llorar y no son ni machirulos ni nada. Entonces, no sé por qué es, pero lo típico de no, porque a los hombres no les gusta llorar de cara al público, que puede ser, pues no sé, yo creo que no. Entonces, no estoy segura. No. No lo sé. Muy bien. Esta ya sería la última pregunta y creo que es para aclarar un poco más. Bueno, se ha repetido muchas veces a lo largo de esta conversación, pero yo entiendo que tu respuesta va a ser que la pregunta es si tú crees que es bueno mostrar la tristeza al público, de cara al público, o guardártela para ti. ¿Por qué piensas Vale. si tal? O sea, sí que hay un discurso que dice que mostrar tu tristeza o tus sentimientos de cara al público a veces no es del todo favorecedor porque así la gente puede conocer tu punto débil. Yo en ese discurso lo apoyo, estoy muy de acuerdo. De hecho, la gente que actúa así me parece súper correcto. Pero yo estoy más a favor de mostrar tus sentimientos, o sea, tu tristeza al público. Porque si tú te sientes así, que no le tienes que dar explicaciones a nadie. Y si la gente se comporta mal contigo porque hayas mostrado tu tristeza al público, pues es que igual eso te ayuda a crear una personalidad más fuerte y hacer que poco a poco no te importe lo que piensen de ti. Que creo que es importante. Claro, entonces, que sí que es verdad que a veces si no muestras tus sentimientos a la gente, no conocen tus puntos débiles, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que también a veces tener experiencias negativas de cara a la gente, imagínate que se meten contigo porque has estado llorando, imagínate, pues igual eso te hace una persona más fuerte, ¿no? Y te ayuda a tener más personalidad y decir, pues si lloro porque me da la gana, ¿algún problema? Yo creo. Vale, muchas gracias por participar. Nada. Primero de todo, muchas gracias por participar. Nada. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Pues me llamo Carla, tengo 18 años y ahora mismo estoy estudiando criminología aquí en la Complu. Vale. Las preguntas de esta tercera sección, que eres la tercera invitada, son un poco más filosóficas acerca de la tristeza. Vale. Y la primera pregunta es si tú crees que la tristeza, la experiencia de la tristeza, es algo humano inevitable. Sí. Sí. Sí, 100%. ¿Por qué? Porque creo que para que haya momentos felices tiene que haber sí o sí momentos tristes, si no, no tendríamos sentimientos directamente, yo creo. Además, me parece como una parte súper grande de la vida la tristeza y creo que hay muchos más grados de tristeza y tipos de tristeza que grados de felicidad y tipos de felicidad. O sea, creo que ocupa más en nuestra vida la tristeza que la felicidad. ¿Realmente? Sí. O sea, ¿en qué sentido? ¿En cantidad de tiempo? Sí. Sí, porque creo que momentos felices los tienes más contados y los tristes creo que son como más largos. Y tampoco tiene por qué ser tristeza rollo súper abrumadora y desgarradora, pero aunque sea cuando estás plof, estás como sin más, yo creo que ya estás un poco triste. Y al final en ese estado estás la mayor parte de tu tiempo, yo creo. Solamente hay momentos muy puntuales en los que dices, ¡buah, qué feliz estoy siendo ahora mismo! Yo creo.
Pues muy curiosa la respuesta, porque... O sea, ¿tú realmente crees que pasas más tiempo triste que contento? Sí, yo creo que sí. Pero también es que tampoco me angustia la tristeza. O sea, estás triste, pero dices, bueno, estoy triste, pues voy a como vivir este sentimiento también. Igual que vives la felicidad, también vives la tristeza, yo creo. O sea, que tampoco me parece negativo del todo. O sea, es negativo, pero no sé, como que también lo veo necesario y que también merece la pena vivirlo y sentirlo bien ahí. No sé. Y si... Bueno, esto me parece muy interesante, pero ¿tú crees que esa tristeza existe dado el contraste que hay con la felicidad? O sea, que Sí, como si fuese el yin y el yang, sí, yo creo que sí. Sí. Sí, O sea, que le da sentido. La sí, felicidad es lo que le da sentido al de la tristeza, y si no fuese sí. por eso... Yo lo veo así. Y los momentos felices hacen que te des cuenta de cuando estás triste, igual que cuando estás triste te das cuenta de los momentos en los que has sido feliz. La segunda invitada, creo que ha sido, sí. Ha dicho algo completamente distinto, de hecho. Ah, bueno. No, lo digo por contrastar un poco la opinión de ella con la tuya y te la comento un poco si te parece. Ha dicho que más el humano está como en una especie de neutralidad emocional constantemente y que no cuando está triste se da cuenta de cuando era feliz y cuando está feliz se da cuenta de que era triste, sino que en todo momento hay una neutralidad y cuando tienes ese pico de felicidad o de tristeza, vuelves a esa neutralidad y no a otra emoción. O sea, no estás constantemente sintiendo emociones, por así decir. Ujú. Hombre, a ver, tiene sentido también. Bueno, no sé. Pero no sé, yo lo veo diferente. Sí. Sí. ¿Por qué? No sé. No sé, la verdad. Es que como que para mí la neutralidad es imposible. O sea, no puedes estar neutro y de repente, bueno, por lo que sea feliz o por lo que sea triste, creo que siempre estás más tirando para feliz o más tirando para triste. Pero neutro me parece imposible estar. Por cualquier otra emoción. Sí, O sea, siempre estás en una mezcla y espectro de Sí. emociones. yo creo que sí. Muy interesante. ¿Es la tristeza una señal de que algo necesita cambiar en nuestra vida o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que no, porque, o sea, es que tampoco es que yo sea masoquista, pero la tristeza me parece que hay que vivirla y que no significa tengo que cambiar esto ya para evitar estar triste. No, en plan, si algo ha pasado y algo está mal y estás triste por eso, pues estate triste y siente esa tristeza en los huesos y ya está. No significa que tengas que cambiar algo para dejar de estar triste. Porque aparte de que lo único que vas a hacer es frustrarte, yo creo, porque hay cosas que no se pueden evitar. Aunque estés triste, pues tienes que estar así. No hay manera de evitar esa tristeza. Y aparte yo creo que no sé, que sí que es importante la tristeza, que no hay que evitarla todo el rato. Que también es parte de la vida y parte de lo que tú sientes y ya está. No hay que cambiar todo para estar siempre felices, ¿sabes? Volviendo al tema de antes, que sí que al final creo que voy a hacer la pregunta porque me parece muy interesante. ¿Tú crees que entonces la tristeza existe porque existe la felicidad? Sí. Igual que la felicidad existe porque existe la tristeza. Yo creo que Entonces quería aclararlo ya. vale. ¿Es el sufrimiento y por lo tanto la tristeza parte del crecimiento personal? O sea, Sí, 100%. Al final eso es lo que te hace darte cuenta de muchas cosas de ti mismo y de si te gusta cómo está siendo tu vida, cómo estás siendo tú, si tienes que cambiar X cosa o no. Y sí, yo creo que te cambia mucho, para bien o para mal, y sí que te hace como crear tu personalidad y crear un poco tu vida, ¿no? Yo creo que todas tus emociones te hacen crearte como persona. y has dicho como que como para mal, o sea, tanto para mal como para bien. Sí, Hay momentos en los que esa tristeza te puede ir a peor, por así decirlo. sí, porque igual te ha pasado algo súper horrible y estás súper triste y te hace convertirte en una persona pues más cerrada, que ser cerrado tampoco es algo malo, pero no sé, como, no sé, ser una persona a lo mejor más pesimista o más así, de esa manera. Y también puede hacerte pensar, joder, pues voy a hacer todo lo contrario y voy a ser una persona súper positiva, súper entusiasta. Y no sé, sí, depende de tú cómo lo veas y tu mentalidad, puede hacerte cambiar como para un extremo o para el otro, yo creo. ¿Crees que es posible? Bueno, hemos aclarado que no sería bueno, pero ¿tú crees que es posible si eliminar completamente la tristeza de nuestras vidas? No, 100% imposible. Siendo así que es imposible, hemos dicho que no sería bueno. O sea, eso has dicho Sí. tú, por lo que entiendo yo.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué crees que tanto ni es bueno eliminarlo? ¿Y por qué crees que si se pudiese, o sea... Pues porque si no hubiera tristeza, es que directamente no valorarías nada de la vida. O sea, como he dicho, si no hay tristeza, no hay felicidad, yo creo. Entonces, si eliminas 100% la tristeza, directamente estás eliminando todas las emociones, yo creo. Porque como no te das cuenta cuando algo está siendo malo y te está poniendo triste, tampoco vas a darte cuenta de cuando algo te esté haciendo feliz. ¿Sabes? No sé si me explico. Como que directamente ya no vas a valorar lo bueno porque no va a existir lo malo. Entonces todo va a ser como sin más. O sea, que tú crees, bueno, esto está relacionado a la pregunta, pero ¿qué crees que entonces la peor de todas las emociones es la tristeza? No, Mm. no. Es que no creo que haya un sentimiento o una emoción que sea la peor. Me parece que todas son... Todas tienen lo suyo, no sé. Todas me parecen necesarias e importantes y no, la tristeza no me parece el peor sentimiento. ¿Y por qué dices que si no hubiese tristeza no habría sentido en la vida? O sea, no sentirías nada. No sé, porque si no notas cuando algo te está poniendo triste, entonces tampoco puedes notar cuando algo te está poniendo contento. Entonces directamente, ¿qué sentido tiene tu vida? Si no te estás dando cuenta de cuando algo te está haciendo feliz, ¿sabes? Porque si tú estás como así todo el rato, Sí. cuando... Bueno, es que no creo que estés así todo el rato, pero si estás triste, luego cuando estás feliz, notas que estás feliz porque antes estabas triste. Pero si no estás triste nunca, cuando estás feliz, no notas que estás feliz porque antes no estabas triste, estabas en ese estado que no sé cuál es, neutro o algo. Ya. Entonces no creo que puedas, en plan, ser feliz sin estar triste. Por lo tanto, ¿sabes? no hay sentido Claro, alguno. claro. Y no, bueno, hipotéticamente hablando, o sea, no podría ser que esa felicidad la contrastemos con cualquier otra emoción en vez de Sí. tristeza. Sí, también. Yo creo que sí. Bueno, es que es lo que he dicho, de que la tristeza como que tiene muchas emociones parecidas. Menos que la felicidad, yo creo. Porque la tristeza yo también incluyo, pues no sé, la desesperación o una esperanza ciega o un estrés o ansiedad. Yo que sé, que todo eso me parece que también tiene un poco de tristeza. Pero en realidad la felicidad me parece como 100% felicidad, ¿sabes? No sé. Interesante. Si puedes explicar un poco más de por qué. Sí, pues eso, que creo que como sentimientos positivos, como que enseguida, en cuanto sientes algo bueno, ya es felicidad. Ya está, en plan, bueno, entusiasmo, felicidad, pero lo veo como muy parecido. Pero creo que dentro de la tristeza hay como muchísimos tipos, muchas variaciones de la tristeza. Puede ser más tristeza con rabia o tristeza con rencor, tristeza con desesperanza. Y no sé, me parece como que tienen nombres distintos porque son sentimientos un poco diferentes, pero que todos involucran la tristeza. No como la felicidad, que creo que es más felicidad y ya, Interesante. yo creo. ¿Crees que la tristeza nos hace más empáticos, más comprensivos con las personas de tu alrededor? No lo sé. No lo sabes. No lo sé, la verdad. Ojalá, pero yo creo que no. Creo que no. No lo sé. Yo creo que el nivel de empatía que tú tengas depende de cómo sea tu personalidad en general y no depende de un sentimiento solo. Pero yo creo que depende de cómo tú entiendes la vida, independientemente de si estás mucho tiempo triste o si eres muy triste o no. Yo creo. O sea, pero tú cuando has experienciado tú la tristeza, puedes entender la tristeza de los demás. O no tiene por qué ser así como dices tú. O sea, yo es lo que he asumido. No sé, yo creo que no tiene por qué. Hay gente que aunque esté mucho tiempo triste o muy triste, ve a otra persona triste y no es capaz de empatizar. No sé, yo creo que no tiene que ver. Muy interesante. Esta sería la última pregunta. Vale. Si tú crees que la tristeza es simplemente una reacción o una consecuencia de las cosas que te ocurren a tu alrededor, o realmente es algo que va dentro nuestro y que lo sentimos de vez en cuando y... Pues no lo sé. Te diría que es una consecuencia porque al final pasa X cosa y eso te hace estar de X manera, ¿no? Te hace sentir X emoción, pero sí que es verdad que a veces te sientes triste porque sí. Que luego igual no es porque sí, igual luego si te metes ahí en tu mente o te analizas psicológicamente, siempre hay algún motivo, ¿no?, por el cual estás triste, pero sí que es verdad que hay veces que sientes cosas que no sabes de dónde han salido,
que no tiene por qué tener una causa muy clara, ¿sabes? Ni ser consecuencia de algo muy claro. O sea que no sé. No sé, la verdad. No sé. ¿No crees que si buscas y escarbas suficiente encuentras esa causa? Yo creo que principalmente sí. En la mayoría de veces yo creo que sí. Que aunque esté muy escondida siempre hay algún motivo por el cual estás de esa manera. Pero no sé, a veces es que sientes cosas que tampoco tienen sentido de por qué las estás sintiendo. Entonces no sé si todo se puede explicar así, tan acción-reacción. Yo creo que generalmente sí, pero no sé, tampoco te diría 100%. Muchas gracias y ya estaría. Pues gracias. Nos vemos la semana que viene.